todo pero basado en lo mejor que pueda. Vamos a ver ahora patología premaligna y maligna de ovario. Ovario es algo, en realidad son hartos libros de ovario. Existen por lo menos 3 tomos de solamente ovario, todo mezclado, ¿no? Este es el ovario, anatómicamente se encuentra por detrás del útero. Aquí tenemos. Existen 2 ligamentos que lo van a mantener en su lugar: el útero ovárico, lo que va del útero al ovario, ligamento útero-ovárico, el infundíbulo pélvico que va hacia la pelvis junto con el ligamento ancho. En este ligamento infundíbulo pélvico se encuentran los vasos, arterias y venas del ovario que están en su estructura. Entonces nosotros, para retirar el ovario, ¿qué tenemos que hacer? Pues pinzar acá y los retiramos, ¿no? El ovario, esas 2 estructuras que sostienen al ovario. Histológicamente vamos a tener un componente superficial, el epitelio germinal superficial, Si muy bien dice germinal, no quiere decir que da origen a las otras estructuras, simplemente por sus características histológicas le han dado con ese nombre de epitelio germinal superficial porque está en la superficie. Por debajo de este epitelio vamos a encontrar la corteza, donde vamos a ver todos los folículos en diferentes estadios, unos más grandes, otros en fase lútea, otros más medianos. O sea, en la parte cortical está la parte de los folículos. ¿Y por qué hay que saber? En estos folículos existen células, sí, germinales, porque van a dar origen a las células foliculares, células de la teca, que también van a dar origen a un cierto tipo de tumor. Por eso es muy necesario diferenciar las células epiteliales superficiales y las células que corresponden a las células foliculares de la teca que se encuentran en la corteza, ¿no? Porque sus orígenes de los tumores dependen de estos. En la parte central vamos a encontrar la médula, donde todo aquel tejido fibroso, degenerado, aquellos folículos, aquellos cuerpos lúteos degenerados, vasos capilares, macrófagos, o sea, todo lo que es tejido fibroso más que todo va a encontrarse en la parte de la médula. Vamos a encontrar médula, corteza y epitelio superficial. ¿Por qué decimos esto? Porque de estos 3 lugares principales van a aparecer los tipos histológicos de los tumores de ovario. ¿Cuál es la característica de estos tumores de ovario? Generalmente vamos a encontrarlo después de lo que corresponde a la patología de cuello uterino y a lo que corresponde al endometrio. Generalmente vamos a encontrar una alta incidencia de muerte por cáncer de ovario, porque lastimosamente no podemos detectarlo tempranamente, igual que el Papa Nicolau. Como prueba de screening no existe un estudio, un laboratorio específico para poder detectar si este es benigno o este es maligno. Vamos a tener una mayor incidencia de los tumores o patologías de ovario a los 63 años, pero ya desde la etapa muy temprana va a aparecer tumores que pueden ser también malignos, aunque no hay alguno, él está conmigo allá también, pero no en consulta de Cordes. Hay 2 de sus compañeros que pasan conmigo en Cordes, donde les he hecho ver de tumores de ovario, sobre el caso clínico que hicieron, muy interesante, de una mujer que tiene 28 años o 32 años, si no me equivoco, un tumor que aparentemente era benigno, lo hemos mantenido y salió un cistoadenoma seroso borderline, que ahorita vamos a ver qué significa ese borderline. Y el otro, una mujer de 43 años, acá también, que le hacemos también una mexectomía, retiramos el ovario y nos sale un cistoadenoma seroso benigno. O sea, a veces parece que por la edad podríamos decir que es benigno y por la edad, cuando es muy mayor, podríamos decir que es maligno, pero en este caso, o en estos 2 casos que hemos visto por consulta, pues salieron al revés, ¿no? Uno con tendencia a volverse maligno y el otro benigno. Por eso el diagnóstico es muy incierto cuando queremos intentar prevenir la patología maligna de ovario. Entonces, vean en dónde vamos a encontrar más que todo la patología maligna, pero ojo, eso no quiere decir
que tampoco no va a existir, y vean igual, en cierta incidencia es alta también antes de los 60 años, o sea, a cualquier momento en la edad de esa mujer. El ovario responde a estímulos hormonales. Generalmente, si ustedes se van a dar de cuenta en todo esto, corresponde mucha similitud a lo que corresponde a los factores de riesgo del cáncer de endometrio. Siempre existe un hiperestrogenismo en ese organismo. El síndrome de Lynch, igual que en el cáncer de endometrio, historia familiar de cáncer de ovario, no tener hijos por encima de los 35 años, su primer hijo, tener una menopausia precoz o una menarca precoz y una menopausia tardía, mujeres que a muy temprana edad, menor a 12 años, ya están teniendo sus ciclos hormonales, y más de los 52 años siguen teniendo ciclos menstruales. Terapia de desinstitución hormonal, le estamos colocando estrógeno. Respecto a esto, siempre, la mayoría, para poderle echar la culpa de algo malo, tiene que ser una terapia de desinstitución hormonal mayor a 5 años. O sea, no es con un solo mes, 2 meses, 1 año, y ya le estamos predisponiendo a una patología maligna. Y eso que los últimos estudios bajaron más todavía, ya ni siquiera es a los 5 años, algunos ya dan hasta los 7 años de uso, recién se incrementa el riesgo, porque muchas mujeres estaban teniendo mucho temor de hacer la terapia de desinstitución. El síndrome de ovario poliquístico, síndromes donde se acumula mucho hiperestrogenismo, la endometriosis, y aquellas mujeres que no han podido concebir, y nosotros como ginecólogos les damos medicamentos para que ovulen 1, 2, 3 o hasta 4 o hasta 6 óvulos. Lo malo es que cuando exageramos podemos producir un síndrome de hiperestimulación cuando damos mucho medicamento para que ovulen. Pero el hecho que le estamos dando de cambio celular predispone a transformación maligna en el ovario. El fumar, ya sabemos, de entrada, toda persona que fuma a todo nivel incrementa el riesgo de cáncer. Aunque en algunos casos, si ustedes van a ver personas, varones o mujeres, doctores, están fumando pero no tienen cáncer, ¿no? Se pasan la vida fumando y están tranquilos. Pero eso ya es su parte genética. La mayoría, si vive en tabaco, lastimosamente tiene mucho riesgo de que pueda existir igual. Lo malo es, en asociación con el cáncer de ovario, puede aparecer un cáncer de tipo mucinoso, que también es uno similar al seroso, pero este tiene mucina, o sea, es una parte gelatinosa en su secreción, mucinoso, gelatinoso. Entonces, lo malo de estos mucinosos es que también tienen mayor riesgo de metástasis cuando son adenocarcinomas de tipo mucinoso. Factores protectores es todo aquello que va a ir en contra de los estrógenos, todo aquello. Multiparidad, haber tenido ya el hijo antes de los 25 años, uso de anticonceptivos. Vean, acá se los utiliza para prevenir. El hecho de que utilicemos anticonceptivos hace que no existan ovulaciones. Cada mes la mujer ya no va a tener ovulaciones. Evitamos que exista el recambio celular. ¿A qué les digo de recambio celular? Cuando una mujer ovula, esas células que se han liberado y se han muerto están recambiando. Existe un pequeño sangrado y está habiendo un recambio celular, un proceso inflamatorio del cerebro, y que cada mes exista recambio, predispone a que exista algo malo en la parte del ovario. La histerectomía y la ligadura de trompas como factores protectores, más que todo tiene por la parte vascular. Si ustedes recuerdan, en la parte de la anatomía, cuando hacemos histerectomía, digamos acá, anudamos todos estos plexos arteriales y venosos que corresponden a la arteria uterina, de la arteria ovárica viene la arteria tubárica, de ambas arterias se anastomosan. Ligamos y también ligamos el infundiblo pélvico por la reducción de la perfusión a nivel del ovario. Vamos a reducir el riesgo de patología maligna en lo que corresponde al cáncer de ovario. No, pero los anticonceptivos no son de los mejores opciones, porque
lo voy a prevenir del cáncer de ovario, pero no voy a aumentar la posibilidad de tener cáncer de cuello uterino. Los anticonceptivos, igual con lo que corresponde cáncer de cuello uterino, no incrementa. Igual tiene que haber más de 5 años como su uso. Y tampoco quiere decir que solamente el hecho que tome anticonceptivos el cáncer de ovario se va a incrementar, el cáncer de cuello uterino se va a incrementar. Sí o sí faltan otros factores para que la sumatoria haga que esa mujer pueda tener. Porque, ojo, el virus del papiloma humano para el cáncer de cuello uterino, ese sí es un gran factor de riesgo. La presencia, sola presencia, incrementa 3 veces más el riesgo de cáncer de cuello uterino. Pero solamente anticonceptivos, sin la asociación del virus del papiloma humano, por más que utilice anticonceptivos por más de 10 años, no incrementa sus riesgos de cáncer de cuello uterino, porque debe estar sí o sí el virus del papiloma humano. Entonces, no es tanto así el riesgo-beneficio entre cáncer de cuello uterino y cáncer de ovario. Si protege a este, lo estamos desprotegiendo a este, no es mucho, porque tiene que ser más de 5 años y no, tampoco incrementa solo la presencia de anticonceptivos. Y los anticonceptivos orales también, bueno, la parte positiva es que se fracciona, entonces hay 7 días que no toma justamente para poder menstruar. Sí, la descarga hormonal, algunas mujeres, solamente las mujeres podrían decirlo, porque los varones nunca vamos a poder sentir esa sensación. Cuando les damos de forma continua los anticonceptivos y no damos esa pausa, les decimos, pero señora, ya no vas a menstruar. Y algunas mujeres se quejan de la menstruación porque dicen, me duele, no, pucha, estoy con mi humor. Guay. Pero cuando les suprimimos totalmente la menstruación, las mujeres mismas parece que hasta se acuerdan. No me siento bien, pero doctor, no estoy menstruando, me siento que estoy engordando. Algunas mujeres dicen. Entonces, a veces esa sensación del sangrado tiene un cierto bienestar en la mujer. A diferencia del varón, hormonalmente el varón, a no ser que tenga relaciones sexuales, va a tener una eyaculación y un descenso hormonal. En la mujer es esto para ellas un descenso hormonal que también produce un bienestar y también psicológico con la mirada de su menstruación o su percepción de que existe un sangrado que tenía siempre y que lo está viendo sigue. Entonces, el beneficio es psicológico y somático también respecto a lo que es el uso de los anticonceptivos cíclicos, ¿no? Pero, vuelvo a decir, no hay que ponerle como un tabú a los anticonceptivos respecto a patología del cuello uterino, ni tampoco a lo que es mama, ni tampoco a lo que es ovario. Más aún es un factor protector. Ojo, la presencia genética de familiares con genes alterados BRCA1 y BRCA2, estos sí asociados a uso incrementado o de terapia de sustitución hormonal en aquellas mujeres menopáusicas, sí incrementa sus riesgos. A terapia de sustitución. Terapia de sustitución se les da a aquellas mujeres menopáusicas. O sea, aquellas mujeres perimenopáusicas que tienen síntomas de sofocos, calores, sequedad vaginal, infecciones urinarias recurrentes y todas esas afecciones por deprivación hormonal. Entonces, la sumatoria de estos dos, sí se ha visto que tiene incremento en 2 años nada más del uso de estos terapias de sustitución hormonal, que son anticonceptivos en bajas dosis y solamente de estrógeno. Con la asociación de presencia de genes alterados BRCA1 y BRCA2 sí incrementa su riesgo. Eso es otra cosa, porque este ya es un marcador predisponente a que aparezca algo en mama o algo en ovario, son combinados, ¿no? Por eso se ha hecho la mastectomía profiláctica y la oforectomía, la Angelina Jolie, ¿no? Entonces tenía estos genes. Los genes modificados y a muy temprana edad ella ha dicho prefiero y se los retiró, ¿no? Y se hizo unos implantes para ella. Y se empezó a darse terapias de sustitución hormonal para que no tenga esos síntomas de sombra. El anticonceptivo para pacientes que llaman poliquístico, toma en el conceptivo, un específico. ¿Qué tiene el de diferente a los demás o es lo mismo? Es el mismo.
Totalmente, todos los anticonceptivos, lo único que tenemos que intentar saber es que tiene estrógenos y que tiene análogos de la progesterona. Respecto al estrógeno, la mayoría ahora van a tener dosis muy bajas, porque eso es lo que se recomienda y tiene buenos beneficios, porque darle dosis alta incrementa todo su ciclo de la mujer. La progesterona o el análogo de la progesterona es la que va a variar. Esta variación va a hacer que vayan antiandrógenos, esta variación va a hacer que retengan líquido, esta variación va a hacer que les haga aumentar de peso. O sea, respecto a la progesterona nada más, pero todos siempre tienen estrógeno y progesterona. Ahora, respecto al síndrome de ovario poliquístico, siempre les damos un ejemplo. Etinilestradiol más acetato de ciproterona, un ejemplo, como composición. Etinilestradiol y acetato de ciproterona. A la compañera puede que le haga re bien y ella diga, me ha bajado el dolor de mis menstruaciones, no estoy aumentando de peso, me siento bien, no tengo dolor, tenía acné, ahora ya no tengo, o sea, re bien. Pero le damos el mismo medicamento a la otra compañera y ella puede decir, no, una tortura, me duele mi cabeza, me da mareos, cada vez que tomo al día siguiente vomito. O sea, ¿por qué existe una variedad diferente de anticonceptivos en su composición? Es porque existe cierta aceptación por cada organismo diferente a cada compuesto. Pero si la paciente nos dice, quiero para evitar el acné que tengo, pues le damos uno. Si nos dice, quiero más que todo porque estoy reteniendo mucho líquido y me duele más el dolor de la menstruación, entonces su problema es más del dolor de la menstruación, le damos otro, porque tiene ciertas características estos análogos de la progesterona. Pero todos tienen el efecto de suprimir la ovulación. Y de esa forma hacemos que esos quistecitos se vayan volviendo más chiquititos y se vayan perdiendo, porque no ovulan, descansan sus ovarios. Entonces, en la clasificación, pues les digo, existen 3 tomos por cada característica, pero los principales son estos. Tumores, aquellos dependientes de las células epiteliales. Tumores, aquellos dependientes de las células germinales. Tumores, aquellos dependientes del estroma. Esto es de la parte superficial, esto es de la corteza y esto es de la médula, para que puedan entenderlo y no lo tengan tan de memoria. Tumores epiteliales, tumores germinales y tumores estromales. De lo epitelio superficial, de las partes de la corteza germinal, porque ahí tenemos a las células foliculares, de la teca, y de la parte del estroma, donde es la parte más fibrosa, y de la parte de la médula, ¿no? O sea, eso es de una forma general para poder entender de dónde se origina ese tumor de ovario. De los tumores epiteliales, el cistoadenoma seroso es el representante en un 90% de presentarse durante la vida de una mujer. De las células estromales, o sea, de la parte del centro, vamos a encontrar al teratoma y al disgerminoma, que tienen mucha similitud con lo que corresponde a tumores de testículo, que también lo van a escuchar cuando ustedes estén en urología. Células germinales, pues vamos a tener aquí al tecoma y al fibroma. Y si vale el término, este fibroma tiene ciertas características cuando está presente porque produce hidrotórax y ascitis. Parece que fuera maligno, pero no es maligno. Y aquí tenemos cómo se originan las patologías del ovario. Múltiples ovulaciones, mes tras mes. Si ustedes se dan de cuenta, la mujer desde sus 10 años, que en algunas oportunidades puede empezar a tener ciclos sexuales, va a empezar a ovular, hay un recambio, va a haber algunos quistes, algunos momentos que no ovula y se van a formar quistes. Esos quistes van a empezarse a transformar y va a formar una metaplasia hasta posteriormente formar una neoplasia o displasia. Lo malo es que en todo esto la ecografía no va a poder ver, la tomografía no va a poder ver, no existe un marcador tumoral específico. Entonces, todos nos vamos a encontrar como borderline. Borderline, ¿qué quiere decir? Que estamos al centro de la navaja.
Puede que sea en un lado benigno o puede ser que sea en un lado maligno. ¿Quién va a dar el nombre de benigno o maligno? En realidad es la patología. Solamente la denominación, y esto ya viene desde lo que ustedes han llevado en semestres anteriores, la patología. Patología, cistoadenoma, o se está haciendo un tumor quístico, adenofibroma, un tumor quístico de tipo glandular o de tipo fibroso, y vamos a cambiar la terminología cuando ya es maligno, un cistoadenocarcinoma. Cistoadenocarcinoma, o sea, su definición cambia solamente con su terminología nada más. Y lo que corresponde a la parte fibrosa generalmente van a ser denominados como carcinomas. Pero todos en los últimos han indicado, si la mujer tiene un quiste de ovario, debe ser tratado como un borderline. Borderline, ¿por qué? Porque no sabemos si es benigno, no sabemos si es maligno. Que nos va a decir es la patología. Y aún así, la patología en algunas veces nos da como borderline. O sea, como lo que salió de esta paciente que no tiene hijitos y debemos mantener el ovario, y también nos sale un cistoadenoma seroso, borderline. Supuestamente hasta su definición dice de bajo riesgo de progresión en cáncer, supuestamente, pero las recomendaciones indican que para esas mujeres que nunca han tenido bebés hasta los 30 años, lo ideal es retirar ese ovario y que solamente se quede con un ovario, el contralateral, cuando son borderline. O sea, no es tanto como dice de bajo riesgo de malignidad, como tiene esa definición también, los borderline, porque ahí cambia, ¿no? Cistoadenoma seroso benigno o cistoadenoma maligno, como también puede ser denominado cistoadenocarcinoma seroso, o simplemente cistoadenoma seroso borderline, también le damos, o sea, con bajo riesgo de progresión a malignidad. O sea, simplemente el patólogo es el que nos va a dar la definición. Tumores epiteliales, el representante es el seroso. Tenemos la mayoría van a ser benignos, 30, 40 años, 60% de benignidad. Los malignos vamos a tener por encima de los 45 años. Y vean, solamente la definición no más cambia. Cistoadenoma fibroso, porque tiene más componente fibroso. Cuando son malignos, cistoadenocarcinoma seroso, porque es epitelial y es seroso, o carcinoma seroso, también puede ser denominado. Como otros representantes tenemos el mucinoso y el endometrioide. El endometrioide es igual que el endometrioma de ovario, es el mismo. Ha habido una implantación en la superficie, se ha implantado el endometrio y ha formado un quiste endometriósico. Es el mismo, no es diferente, es el mismo. Ahí tenemos tumores epiteliales, mucinosos, endometrioides y el de Brenner. Este es un tumor de tipo más germinativo de la parte superficial. Mucinoso, su característica es que tiene mucina, son quistes generalmente bilaterales. A veces se confunden mucho por ecografía con el seroso y tiene un riesgo de malignidad de un 10% en comparación al seroso. El endometrioide, cuando existe en personas mayores de 45 años, pues tiene muchos riesgos de malignidad hemos indicado nosotros que en endometriosis existe un proceso inflamatorio crónico. A ese proceso inflamatorio crónico existe ese cambio celular y tiene muchos riesgos de malignidad cuando estamos por encima de los 45 años. De las células germinales, los representantes, el teratoma y el disgerminoma, similar a lo que corresponde al testículo en el varón. En el teratoma vamos a tener el teratoma inmaduro y el maduro. El maduro es benigno, el inmaduro es maligno. Igual, lo mismo, y esto lastimosamente sucedió con uno de mis familiares, ¿no? Mi familiar estaba buscando embarazo, no se embarazó. Tiene ahorita ya 42 años, viene a emergencias con un dolor súbito,
no acá, está en La Paz, y le encuentran un tumor de aproximadamente 8 centímetros. Entran al quirófano, su esposo me informa, está entrando tu prima a quirófano por un supuesto quiste torcido, porque eso es un abdomen agudo, quiste torcido, con ese diagnóstico entran. Y en los hallazgos, justo había sido una conocida mía de la residencia también, la doctora que lo operó, y lastimosamente dice que existen múltiples adherencias en todo el intestino, que han tenido que llamar al cirujano. La cirugía duró 3 horas por el riesgo de fístulas y todo eso, ¿no? Al último el resultado salió el teratoma. Lo malo es que salió el teratoma inmaduro. Bueno, pues la quimioterapia es uno de los medicamentos más utilizados para esta patología, porque es maligna, no hay dónde perderse. Pero lo bueno es que tiene buena respuesta a la quimioterapia, ¿no? Eso es una salvatoria, pero sí es maligna. Entonces, hay que tener mucho cuidado, que aparentemente no solamente van a estar por encima de los 50 años, también puede estar por encima de los 40 años, y más joven más todavía. Otro factor de riesgo que tenía mi prima era que estaba buscando por fertilidad tener hijitos, ¿no? Entonces le han dado medicamentos, como habíamos indicado, terapia de fertilidad para que pueda ovular. Le han dado cíclicamente. El doctor René de La Paz, donde ella fue, pues le ha dado 6 meses descansado, 6 meses ya. Su esquema que el doctor lastimosamente ya era un factor de riesgo, ¿no? Ya teníamos que estar viendo y pensando que era un factor de riesgo en cada paciente. Entonces es muy difícil, no se confía en joven, mediana edad y no posmenopáusica, puede existir algo malo. Tumores del estómago, tecoma, fibroma. De estos dos, el tecoma, generalmente vamos a tener ciertas características hormonales. Va a liberar gran cantidad de estrógeno y un hiperestrogenismo. Vamos a tener clítorodromegalia, es unilateral, la mayoría son benignos. Vamos a tener tal vez hipertrofia de labios en sus características hormonales que va a tener la mujer. Y otro, el fibroma, otro representante, y este está asociado a hidrotórax y ascitis. De este fibroma, para poder descartar, es una mujer, les voy a dar un caso clínico, mujer de 28 años, tiene un tumor de ovario en lado derecho de aproximadamente 6 centímetros. En el rastreo de abdomen encuentran líquido libre en peritoneo, que a eso se denomina ascitis. Y también en rayos X de tórax, porque la paciente no toleraba el decúbito dorsal. ¿Qué se denomina cuando no toleran el decúbito dorsal y empiezan a toser? O les falta el aire cuando se recuestan. ¿Qué se llama? No. Ortopnea. La ortopnea es la imposibilidad o la dificultad de poderse mantener el decúbito dorsal, porque hay hidrotórax. Hay un desame pleural, entre otras cosas, pero no podemos especificar o echarle la culpa a la pleura, por eso le denominamos hidrotórax. O sea, hay líquido, nos está diciendo, ¿no? Entonces, 28 años, hay líquido, hay un tumor en ovario, y estaríamos pensando en algo maligno con metástasis en pulmón, metástasis en peritoneo, porque el cáncer de ovario, la característica en cáncer de ovario es ascitis. Son mujeres bien gordas, canosas, con las piernas totalmente delgadas. Piensan que están embarazadas por lo que es así, pero sus piernas son delgaditas, su brazo es delgadito, su pelo es canoso, pero están así, porque están llenos de ascitis, líquido en peritoneo. Pero ¿eso no nos puede confundir con marasmo directamente? ¿O cómo podríamos diferenciar? ¿Qué es marasmo? Es cuando hay el acúmulo de líquidos y cuando hace por deshidratación. O de nutrición. Es por desnutrición. El marasmo es por desnutrición secundaria o la desnutrición, y es generalmente generalizado. Otra cosa es anasarca. Anasarca es el edema generalizado, pero en este caso, vuelvo a repetir, sus piecitos son delgaditos, su bracito es delgadito, solamente estito nomás es así.
como si estuviera embarazada, como si estuviera embarazada. Es una de las características de aquellos pacientes que tienen cáncer de ovario. Pero es canosa, porque estamos hablando de una persona mayor, o sea, es canosa, brazo delgadito, piernas delgaditas, pero esto es totalmente gordito, como si estuviera embarazada. Ella es joven, tumor de ovario. En este, primero que no hay que hacerle y pincharle el tórax para hacerle citología, pensar en tuberculosis, desarme pleural. Y en este tampoco hay que hacer una punción para evacuar. Lo único que hay que hacer es retirar ese tumor de ovario. Si nosotros vemos una paciente joven con un tumor de ovario, con ascitis y hidrotórax, lo primero que hay que pensar es un fibroma. Paciente joven, porque algunos están pinchando, algunos están haciendo tomografías, resonancias de todo lado, pero retirando este fibroma, pasados los meses y semanas, el hidrotórax y el ascitis se cura espontáneamente. Esto más tiene un componente inmunológico. Se conoce células malas, el sistema inmunitario, se conoce similitud con el mesotelio de la pleura y el mesotelio del peritoneo, y empieza a ver el desarme. ¿Me entienden? Ahí está su fisiopatología. El ovario, esas células, el sistema inmunitario se conoce ese tumor, ese fibroma con células similares y empieza a atacar a peritoneo y empieza a atacar a pleura, porque ambos son mesotelios, ¿no? Entonces se acciona y produce hidrotórax y ascitis. Una vez retirado el factor que produce la pseudoalergia, si vale el término para que me puedan entender, se desaparece el hidrotórax y el ascitis. 12. Al doctor nunca se llega tarde. Entonces, llega en punto, ya se han llegado muy tarde, muy temprano. Entonces, ante todas esas confusiones de la edad, de la forma, se ha intentado tener algunas cosas que nos puedan ayudar a detectar aquellas mujeres que tienen riesgo de tener algo malo. Porque volvemos a decir, todos son los tumores borderline, si vale el término, porque debemos tratarla como tal. Porque algunos pueden que salgan buenos, algunos que salgan malos. Cuando es bueno no hay problema, pero cuando sale malo, ahí es el problema. Entonces, uno de los marcadores tumorales de las células epiteliales superficiales es el CA125. Marcador tumoral, ¿qué quiere decir? Marcador tumoral es una proteína liberada por esas células que cuando van a estar incrementadas o hay algo malo, va a incrementar su liberación. Ese es un marcador tumoral. Es como para un tumor, para una mola hidatiliforme, ¿qué le pedirías tú como marcador tumoral para una mola o enfermedad trofoblástica? Ay, vos en serio, vos estoy viendo el chueco. Ahí ya le señalo y le estoy mirando. Y ni siquiera me está mirando, digamos, para poder. La cuantitativa, porque no solamente queremos en positivo y negativo, o sea, la cualitativa, queremos en cantidad, porque para ver si lo hemos curado o no lo hemos curado con el legrado, con la esterectomía, con la quimio, con como el manejo que hayamos hecho con la mola, pues bueno, queremos saber si estaba, ese es un marcador tumoral, la HSG cuantitativa, porque las células trofoblásticas están liberando en gran cantidad porque estaban produciendo esas células, ¿no? Entonces, es similar. El epitelio, las células epiteliales, como están en relación con el mesotelio y lo que es el peritoneo, el CA125 se va a incrementar en aquellas pacientes que tienen tumor de ovario. Lo malo es que no todos son superficiales, no es el único marcador tumoral. El otro, la ecografía, también se ha visto que tiene buena sensibilidad y especificidad, y se han creado los HIRATs, que ustedes tal vez van a escuchar de algunos colegas, HIRATs por ecografía, o RATs, también, que también los radiólogos manejan respecto a esto, pero lo único es que quieren saber ciertas características de esos tumores en el ovario cuando encontramos una ecografía que está describiendo esa imagen que está encontrando, que ahorita vamos a ver. Entonces, esta combinación
ha intentado, pero no se ha conseguido la disminución de la detección del cáncer de ovario o la parte maligna, ¿no? Entonces, el cistoadenoma seroso será un representante epitelial. La imagen por ecografía es anecoico, generalmente con refuerzo posterior, generalmente puede ser de 5 hasta 20 centímetros, y el que sea bien grande en algunas oportunidades no quiere decir que sea tampoco 100% maligno. Algunos son benignos, porque a veces nos usamos, algunos ginecólogos, un tumor grande que llega hasta la posifoides y tiene 38 años, marcador tumoral sea 125, sumamente bajo, 35 o 15, un ejemplo, y le decimos, señora, vamos a hacer un pequeño corte en el ombligo y lo vamos a sacar por el ombligo, porque ¿qué es lo que hacemos? Limpiamos, lo vaciamos, lo aspiramos, y por la confianza que tenemos que es benigno, pues a veces se escapa un poco de líquido y lo retiramos por un simple corte de 3 centímetros por el ombligo, ¿no? Lo fraccionamos como una telita si lo vaciamos, ¿no? Y el resultado generalmente a veces nos ha salido un cistoadenoma seroso benigno, porque podemos repetir, el patólogo es el que nos va a dar el apellido de esto, benignidad o malignidad. Pero la definición cistoadenoma, esto es del portugués, ¿no? Cisto, quiste está diciendo, ¿no? Tumor quístico seroso, de características serosas, líquido, el mucinoso, su contenido es gelatinoso, pero la ecografía lastimosamente no puede diferenciar. Otro, el endometrioma, como vidrio esmerilado, raspado, despulido, es como esos lentes raspados y estás viendo y todo despulido. No es lo mismo, es la imagen quística, pero por dentro está todo despulido. El endometrioma, el teratoma, este es de difícil de poder diferenciar. Muchos ecografistas por una imagen hiperecogénica puede decir teratoma. Y vuelvo a repetir, el patólogo es el que nos va a decir de maduro o inmaduro, no la ecografía. La ecografía le puede dar una sugerencia de teratoma nada más, pero de decirnos maduro o inmaduro es el patólogo el que nos va a decir, porque debe ver las características histológicas de ese signo. Teratoma, ¿a qué les recuerda? Ustedes que dominan la embriología. De la teratoma, ¿qué células aquí tenemos? Los 3 tipos, ¿no? Ectodermo, mesodermo, endodermo. Ectodermo, dientes, pelo; mesodermo, tejido conjuntivo, cartílago, músculo; endodermo, hay células glandulares, adiposo también. Entonces, aquí está una mezcla. Pero ahora, ¿qué nos va a decir si es maduro o inmaduro? Vuelvo a repetir, el histopatoma, para decir. Y el maduro es benigno y el inmaduro es maligno. ¿Pero qué nos va a decir? Las complicaciones del quiste, sin considerar cuál sea epitelial, sea germinal y sea estromal, cualquiera de estos puede producir un quiste hemorrágico porque puede sangrar, puede formar un quiste roto y también sangrar, y puede formar una torsión, y el dolor y necrosis hacer que el dolor pueda ser un abdomen agudo. Cualquiera de estos es una complicación de cualquiera de los tipos solamente por el tamaño. Mayor a 5 centímetros tienes riesgo de torsión, mayor a 5. Cualquier tamaño puede sangrar y reventar. El hemorrágico simplemente se hace control de hemoglobina. Si ha descendido más de 1.5 gramos de cilindro de hemoglobina, posiblemente tengamos que entrar, posiblemente, porque debemos ver las características clínicas de la paciente: presión arterial, frecuencia cardíaca y coloración de la piel y mucosas, para ver si realmente necesitamos ingresar a cesar ese sangrado, porque las mujeres ovulan y también sangran, y eso no quiere decir que estemos entrando a operar cada ovulación que tienen. O sea, por eso no solamente vemos que diga la ecografía quiste hemorrágico y hay que entrar, meterse al abdomen, y ahí no. Tenemos que hacer control de laboratorio, clínicamente debemos verla si está con una palidez o no con una palidez. Y el torsión axial
sí es una complicación, un abdomen, algo de que está enamorada y yo te quiero, ¿qué estás diciendo? Que todos sepan, ¿por qué le estás diciendo? Que todos se enteren. Techos de guisar, no hay aquí, esas cosas como asuntos familiares después. Entonces, la torsión es una complicación quirúrgica. Por encima de 5 centímetros se rota por el ligamento uterovárico, el infundíbulo pélvico. Rota, muchachos, no, acá, aquí primero, antes de que hagan la lista. En donde está en vez de ponderamos. Es que no teníamos que venir nosotros, ustedes estaban. Nosotros no teníamos que venir. Nosotros nos hemos Yo les he dicho a ustedes. Ustedes me querían quedar mal. Entonces, por solamente el tamaño existe una rotación por el eje, el ligamento infundíbulo pélvico se oprime. Ustedes saben por fisiología, hipoperfusión celular, necrosis y pues muerte celular. Debemos nosotros intentar ingresar a quirófano antes de las 6 horas. Si nosotros encontramos compresión de vasos, pero existe vida todavía en ese tejido, podemos mantenerlo. Pero si existe edema y está totalmente necrosado y en hemorragia, debemos retirar ese ovario, porque el riesgo de peritonitis por sobreinfección de ese tejido necrótico pues, es muy grande. Entonces debemos entrar sí o sí a operar, sería lo ideal antes de las 6 horas para evitar la necrosis de ese ovario y más que todo en aquellas mujeres que no tienen hijos, ¿no? Que no tienen hijos. Y esta es una característica, ¿no? Entonces, hay veces el ovario no solamente rota solamente el ovario, a veces la trompa de falopio también incluye esta rotación. Entonces, si ustedes recuerdan en la imagen que hemos visto al principio anatómico, el ovario está por detrás de la trompa y a veces la rodea, igual la rota y la trompa también va a estar edematizada, necrosada, con puntos necróticos y la conducta es retirar, ¿no? Sacarlo totalmente de todo. Entonces, solamente conservamos el ovario y la trompa si está rotado como y que exista vida, o sea, que no esté necrosado y no esté edematizado. Porque la paciente que operó por la laparoscopía de sus colegas estaba rotado, le dolía a la paciente, pero no estaba necrosado. Y eso es lo que la paciente más bien en una parte estaba diciendo: yo quiero mantener el ovario, pero tiene 45 años. Riesgo de tumor maligno, pues debemos retirar todo. Entonces, volvemos a ver, CA125 ecografía. Eso para poder saber cómo detectamos el cáncer de ovario. Cuadro clínico de estas mujeres: silente. Silente quiere decir no va a dar nada de síntomas, nada de nada, todo tranquilo, su vida normal. Cuando ves una paciente totalmente ya con un tumor de ovario avanzado, vamos a tener todos los síntomas compresivos. Polaquiuria, ¿qué quiere decir polaquiuria? Polaquiuria. ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que dijo mi compañero. ¿Qué ha dicho? Orinar varias veces. Ya, varias veces. La polaquiuria es la micción frecuente de la paciente por compresión de ese tumor de ovario, pues va a incrementar. Estreñimiento, constipación, ¿cómo se podría decir? Distensión abdominal por el líquido que puede producirse, es muy frecuente. Masa palpable, podemos tocar ese tumor por el examen clínico. Y el otro, aunque sabemos que puede ser algo malo, en abajo, aunque sabemos que puede ser algo malo, recuerden, el abdomen agudo hay que entrar a operar, por más que sea algo malo. Y esto es lo que ha sucedido con un colega. En el hospital en el Solomon, entra el colega, encuentra una masa de 10 centímetros torcida, necrosada. El colega, con una emergencia, ¿qué es lo que hizo? Sacó lo que estaba necrosado y lo mandó al patólogo. Lo malo es que el resultado salió maligno, un adenocarcinoma de ovario. Ya por las características posteriores,
porque ya han vuelto a entrar a operarla, ya estaba en un estadio avanzado. Y al estar en un estadio avanzado, pues bueno, hubiera sido ideal entrar antes que se tuerza, o sea, pero como la paciente nunca se ha hecho ecografía, nunca fue al médico, se hizo una ecografía 2 años previos, pero ella tenía temor, pensaba que se le iba a pasar, que no había riesgo de nada, y bueno, dejó pasar el tiempo. Y el otro, el síndrome paraneoplásico. ¿Qué es el síndrome paraneoplásico? Para. ¿Qué quiere decir para? Bueno, ¿Qué? ¿Qué? Para. está fuera de lo básico. Al lado, al costado. Paralelo, ¿no? Al costado, casi similar. Entonces, alrededor, el paraneoplásico, que es decir, todos aquellos síntomas asociados con lo que corresponde a una patología maligna, que anorexia, caquexia, pérdida de peso, fiebre esporádica, sudoración nocturna. Entonces, el síndrome paraneoplásico es como lo que les dije: pelo delgado, piel delgada, brazos y extremidades delgados, piernitas delgadas, pero un abdomen totalmente Entonces, descendido. es el ascites que produce la neoplasia o la neoplasia que produce el ascites. La neoplasia produce la citis. Y la citis va a dar algunos otros síntomas de tipo compresión, distensión abdominal, pues, el tumor produce la citis. Existe una irritación del peritoneo por parte del ovario. O sea, el diagnóstico, cuando ya está gritando ese tumor maligno con todos los síntomas que pueden ver de esa paciente, pues fácilmente lo van a detectar. Lo malo es que va a estar en un grado avanzado. Eso es lo malo. Silente, solamente fortuito. Algunas veces sí, a veces no. Entonces, ¿qué se ha creado? Se ha intentado detectar cómo podemos hacer una combinación y una sumatoria para poder saber el riesgo de cáncer de esa mujer. Determinación del CA125, si este es mayor a 35 unidades por ml, y el otro, la edad asociada, dando una puntuación en premenopáusica de 1 y posmenopáusica de 3. Y las características ecográficas que ya hemos indicado, sea HIRAT o sea ORAT, cualquiera de los dos o cualquiera que les enseñe, pero simplemente, ¿qué quiere ver? Multifolicular, o sea, múltiples folículos de diferentes tamaños, áreas sólidas, hiperecogenicidad, bilateral, o sea, que sean ambos ovarios, líquido libre en abdomen, ascitis, y tumores extraováricos. Esas se denominan vegetaciones. Las vegetaciones son como tal, esos arbolitos, ¿qué se llaman esos arbolitos? ¿Qué llaman? Coliflor. Verdecito, o el verdecito y el otro es de color. El blanquito, el otro el verdecito, ¿qué es? Brócoli. Igualito que el brócoli y el coliflor, esas son vegetaciones. Igualito forma el cáncer de ovario dentro del abdomen. Igualito. Solamente que totalmente distorsionado, mezclado, totalmente feo, si vale el término. Entonces, el riesgo de malignidad, ¿cómo calculamos? Sea 125 por características ultrasonográficas y características perimenopáusicas, pre o postmenopáusicas, de acuerdo a todo eso. El valor lo multiplicamos y tenemos el riesgo de malignidad para cáncer de ovario. Entonces, del ultrasonido habíamos indicado si es multifolicular, quistes, si tiene áreas sólidas, si existen vegetaciones extraováricas, si existen lesiones, si son bilaterales y si existe ascitis en la pelvis, ¿no? O sea, líquido libre en el fondo del saco de Douglas. ¿Dónde es el fondo del saco de Douglas? ¿Dónde se encuentra? Ahora que estás con lentes, un poco más científico. Está ahí. Está ahí. Fondo del saco de Douglas es la parte más baja anatómicamente en lo que corresponde a la mujer, ¿no?
que está por detrás del útero y por delante del recto, ¿no? Entonces, ahí tenemos líquido libre en la ecografía, nos va a decir. Así que en otras palabras. Entonces, de acuerdo a esas características, si solamente no hay nada en la ecografía, pues el valor es 0. Si encontramos solamente una de ellas, es 1. Si encontramos 2 o más de 2 de las características que habíamos dicho en la ecografía, le vamos a dar una puntuación de 3. Estaríamos hablando de lo que son el repuesto posterior, vídeo esmerilado. No. De la No. Esto estamos hablando. Ah, De esto. Del vidrio esmerilado no está hablando aquí vidrio esmerilado. Existe una estroma. Área sólida es hiperecogénico, es bien diferente al vidrio esmerilado. Claro. Ahora ustedes vean la ecografía, siempre tengan la curiosidad de agarrar la ecografía y ver. No solamente lean el informe, eso es un consejo personal para toda su vida. No solamente se basen en lo que diga, porque yo a veces, claro, yo he hecho ya un curso de ecografía, ¿no? Puedo ver la imagen y reconocer, pero ustedes son estudiantes y van a ser internos. No solamente se basen en el informe que diga y ustedes a ciega digan y crean lo que digan. Siempre vean la imagen, siempre vean el informe y vean y que correlacione. Porque a veces se puede equivocar el que está haciendo, le pone Pepita y en la foto de la imagen también dice el nombre. Tal vez dice ahí Juanita y no era Pepita. ¿Y qué ha pasado? Lo he engrampado nada más porque estaba apurado, porque el interno Pasema ha ido a reclamar. Me está pidiendo para entrar al quirófano y ahorita, urgente. Y pues le apresuró y lo engrampó y lastimosamente se confundió. Entonces siempre lean la imagen, siempre lean el nombre que corresponde a la persona, igual el informe, la fecha también deben ver eso, porque a veces hasta en eso también, porque recuerden que lo imprimen. Y al imprimir, ¿qué quiere decir? Acortar pasos que algunas veces acortan tanto que pueden mantener el nombre, mantienen la fecha, imprimen y ya está. La confusión ya está en todo. Siempre tengan la característica de ver las imágenes, ver que corresponda a la paciente y ver que corresponde con las características clínicas que tiene su paciente. Esto, respecto a las vegetaciones que les dije, la ecografía va a decir que ve tumores extraováricos alrededor del ovario, alrededor del anexo, en fondo uterino, a nivel intestinal, o sea, va a decir encuentro tumores extraováricos. No va a decir vegetaciones. Si tiene habilidad, sí, tal vez lo diga como vegetaciones, pero va a decir que existen tumores. Para nosotros, esos tumores extraováricos son vegetaciones. Que exista en ambos ovarios, no en un solo ovario, es bilateral. Si existe el líquido en fondo de saco de Douglas, áreas sólidas, que quiere decir hiperecogeneidad en esos folículos, y esto todavía algunos le denominan con tabiques gruesos. Tabiques gruesos, áreas sólidas, tabiques gruesos, hiperecogénicos. Simplemente es la descripción. Entonces hacemos todo eso y de acuerdo a lo que saquemos, si el resultado es mayor a 200, te debemos mandar un tercer nivel porque oncoginecología o oncoquirúrgico tal vez se va a hacer cargo de esa paciente. Entonces, de acuerdo a los hallazgos, nada de hallazgo ecográfico, un hallazgo ecográfico, 2 o más hallazgos ecográficos nos da la puntuación. Otros, de acuerdo al estado de la menopausia, si es premenopáusica 1 punto, si es posmenopáusica 3 puntos. De acuerdo al marcador tumoral, que es el CA125 unidades litro por ml, ¿no? Que vamos a mayor a 35 habíamos indicado, ¿no? Entonces, eso debemos marcar. Un ejemplo vamos a hacer: 30 por 3, digamos que tiene ecografías 90, y ahora 90 y tiene 50 años, 90 por 3. Ya, entonces ya sabemos que este tiene mucho riesgo a tantos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos para poder sacar el índice de riesgo de malignidad respecto a los tumores epiteliales, que son los más frecuentes, porque este es un marcador tumoral de los tumores epiteliales. Del mucinoso, que también es epitelial,
El CA19-9 es un marcador tumoral, entonces debemos pedir CA19-9 para poder identificar el tumor de tipo mucinoso. El que corresponde a los teratomas tenemos la alfa-fetoproteína y la HCG cuantitativa, no en positivo y negativo, debemos tener en cantidad un valor. Alfa-fetoproteína o HCG cuantitativa para los teratomas, que son derivados de tipo germinal. Y el disgerminoma igual a HCG, el tumor de seno endodérmico, que es muy raro, la alfa-fetoproteína es un marcador tumoral. Pero son marcadores mucinosos 19-9, por eso van a ver ustedes que van a pedir algunos doctores 19-9, carcino embrionario, es para cualquiera de los cánceres, el carcino embrionario, el CA, el carcino embrionario, antígeno carcino embrionario, es para cualquiera, para cualquiera, pero maligno. Y el teratoma, cuando es maligno, igual tiene sumamente incrementados sus valores de alfa-fetoproteína y de hormona gonadotropina conjugada. ¿Cómo se hace la diseminación del cáncer de ovario? Peritoneal es la primera vía porque está cerca del ovario, el peritoneo, ligamento ancho, intestino, peritoneo parietal, visceral. Por cualquier lado está rodeado, no está cubierto, ojo, es extraperitoneal, pero está en contacto con el peritoneo del ovario. Por contigüidad a su cápsula, rompe la cápsula y ya se disemina el peritoneo. Linfática, por un drenaje linfático a nivel paraaórtico. ¿Por qué paraaórtico? Porque la arteria ovárica, ¿rama de quién es? Si hemos dicho del infundíbulo pélvico viene del ovario, es igualito que la arteria testicular. ¿Tu arteria testicular de dónde nace? No. ¿Tu arteria testicular de dónde nace? Porque es igualito que del ovario. Ambos nacen del mismo lugar. ¿Son ramas directas de dónde? Nada. Es de la aorta, de las arterias renales, un poquito más abajo salen las gonadales, por eso va al testículo y también va al ovario, son gonadales. Entonces, por eso, y también siempre va a tener su linfático, van a ir a los ganglios paraaórticos. Hematógena va a ir a adicionarse pulmón, hígado, cerebro, hueso más. Entonces las características son monstruosas, con vegetaciones como lo que habíamos indicado de esas vegetaciones. Irregular, la cápsula del ovario totalmente deformado. Vamos a tener ahí las vegetaciones, bilateral, con tumores extraováricos. En el intestino a veces suele estar totalmente pegado todo, totalmente todo. Calcificaciones, invasión en todo el área, peritoneo y todo lo que podamos tener dentro del abdomen es factor de riesgo de diseminarse. Entonces, ahora vamos a hacer la estadificación del cáncer de ovario. Sabemos cómo se va a predisponer, cuáles son los factores de riesgo, qué características tiene uno del otro, cómo podemos hacer una valoración de riesgo de cáncer, ultrasonográfica, marcadores tumorales, cuáles son epiteliales, cuáles son germinales, cuáles son estromales, y ahora vamos a ver su estadificación. Siempre en 4. La mayoría, ojo, si muy bien pueden tomar en cuenta que existe una clasificación quirúrgica del cáncer de ovario, endometrio y cuello uterino, para el examen es en base a esto. Por más que me digan, pero doctor, yo he visto en Google y dice así y no, esto es de esto. Entonces vamos a tener 4 etapas, uno que se va a localizar solamente en el ovario, otro que vamos a tener por encima del fondo uterino, en trompas de falopio y en toda la pelvis, en la región pélvica. El otro va a ser fuera de la pelvis, va a haber en toda una implantación en el intestino, hígado, microscópico y la parte de los ganglios linfáticos.
y el otro que es el estadio 4 cuando ya hay metástasis a todo lado. Eso es de forma general. Esta es la estratificación quirúrgica, pero no queremos saber la estratificación quirúrgica. Queremos la parte más clínica donde por lo menos tengamos una idea de cómo vamos a poder manejar a nuestra paciente. Entonces, el estadio 1 dice solamente en ovario. El estadio 1A dice en uno de los ovarios, y en ese ovario la cápsula está libre de enfermedad. No existe el tumor en la superficie. Todo está dentro de ese ovario. Hay malignidad, pero está dentro de ese ovario, de un solo ovario. El estadio 1B dice en ambos ovarios, pero también lo bueno es que la cápsula está libre de enfermedad. No hay enfermedad. Entonces, ese es un estadio 1B. El estadio 1C dice ya, lastimosamente cualquier tamaño de tumor, sea en 1 o en 2, lo malo es que en la parte superficial del ovario podemos encontrar células malignas, o si muy bien no lo vemos ahí, pero cuando hacemos lavado, porque a veces irrigamos y volvemos a aspirar lo que hemos irrigado, mandamos al microscopio, o tal vez hay un poco de ascitis y aspiramos y mandamos al microscopio y lastimosamente hay células malignas. O sea, no estamos viendo, es microscópico, pero hay más células malignas. Entonces, eso es el estadio 1C. Ya hay tejido maligno en la superficie, de un solo ovario no importa, pero ya hay. El estadio 2A, aparte de haber un tumor de ovario con ya afectación de la superficie del ovario, vamos a encontrar una parte del fondo del útero y las trompas de falopio con implantes malignos. Estadio 2A. Estadio 2B, aparte de encontrar cualquier tamaño del tumor en la superficie del ovario, fondo del útero, trompa de falopio, pero también ya encontramos en lo que corresponde al ligamento ancho, ligamento uterosacro y peritoneo visceral del recto, ¿no? Entonces, pero todo, como dice el estadio 2, sigue todavía todo en la pelvis, todo sigue en la pelvis, el estadio 2. El estadio 2C, igual, encontramos todas las lesiones, pero en el lavado del peritoneo, en la parte superior del abdomen, vamos a encontrar células malignas en ese peritoneo de la parte superior, en el lavado. El estadio 3, lo que habíamos indicado ya está, toda la pelvis ya rebasado, el intestino en su peritoneo visceral, el peritoneo parietal, son implantes microscópicos, o sea, el lavado es franco de células malignas, y también en hígado vamos a identificar células malignas. Entonces, en cáncer de ovario, por eso es lo que les dije hace rato, el colega ingresó, operó el cáncer de ovario y se tiró. Si él hubiera ingresado y pensado en algo malo, hubiera sacado el ovario que estaba bien, ¿sabes? Pero debería tomar muestras de él. ¿Qué es lo que cubre al intestino, al estómago y al intestino delgado? Hay una grasita que le llaman alcahuete, que es una grasita que cubre el biplon mayor, que se cubre todo. Siempre cuando hay apendicitis va y se cubre, lo cubre, todo lo cubre. Es un alcahuete, todo lo cubre. Entonces, los cirujanos le dicen así, por lo menos acá, ¿no? Entonces, va a encubrir. Una de las conductas, cuando vemos un tumor de ovario, hay que tomar muestra del biplon. El segundo, para saber si el peritoneo y el intestino están, como el apéndice está muy cercano a la parte inferior, debemos retirar el apéndice para que nos diga si hay implantes en el intestino grueso. El apéndice, ¿dónde está? ¿En el grueso o en el delgado? Grueso, para decirnos si encuentra implantes, y el otro, si es posible, poder tomar una pequeña muestra de hígado. ¿Me entienden? Si es posible. Pero que tomemos epíplon, tomemos apéndice, ya por lo menos nos va a decir que existe algo más de solamente el apéndice. Por eso no es que estaba mal lo del colega, era una emergencia, era el momento nada más,
pero lo ideal hubiera sido retirar un poco de apéndice, no un poco, no retirar todo el apéndice, un poquito de grasita para que el microscopio diga si existen implantes a ese nivel, para saber si ya estamos en un estadio 3A o más, porque ya el tamaño es lo mismo, intestino peritoneo, solamente que ya es macroscópico y llega hasta 2 centímetros, o sea, ya se ve, no es solamente microscópico, sino ya sí o sí se ve, solamente deberíamos tomar una muestra de esa vegetación para que histopatológicamente tengamos evidencia de que es maligno, ¿me entienden? Porque todo es con evidencia. Y en la ecografía también en algunas oportunidades, como ya es un tumor mayor a 2 centímetros, se ve, porque en la ecografía puede ver imágenes mayor a 1 centímetro, entonces podría identificar también en el hígado la ecografía, pero volvemos a repetir, es algo de emergencia, un tumor torcido, entra, no hay ni ecografía, solamente grita de dolor, la paciente va, entramos, tumor, retiramos, pero hay que tomar muestras para que todo nos salga negativo o lastimosamente ¿Hay un tamaño específico para la muestra? Para ver el patólogo. ¿Cómo? El tamaño de la muestra que tenemos No, que ver el patólogo. no hay tamaño. Lo bueno es, lo único que sí recomienda el patólogo para que no sea tan traumático para él el procesamiento del tejido, lo que se recomienda es que sea mayor a 3 milímetros. No solamente en ovario, o sea, es una muestra general. El patólogo dice, no me manden muy pequeño porque el procesamiento va a tener que hacer con pinzas muy pequeñas, pero si ustedes me dan un tejido mayor a 3 milímetros, me ayuda bastante, lo proceso el tejido y empiezo a hacer cortes, los más delgados que puedan, taquitos, como le denominan ellos, para ver el microscopio. Pero cuando son solamente pequeñitos, el procesamiento es más delicadito para él mismo y todo eso, ¿no? Entonces, siempre se recomienda mayor a 3 milímetros, ¿no? Pero siempre cuando hagamos hasta con una pincita, sí o sí es mayor a 3 milímetros, porque cortamos y lo guardamos a un hormón y todo eso, ¿no? Entonces, siempre se recomiendan ellos mayor a 3 milímetros para ser más amigables en su procesamiento. Y el estadio 3C, aparte de que ya existe el implante, una tomografía o resonancia magnética nos va a decir que hay infiltrado con ganglios. El intentar identificar ganglios en una cirugía de emergencia es muy difícil, y peor si está avanzado y hay porque todo está adherido, todo está pegado, todo está cesado por el proceso inflamatorio, por la peritonitis terciaria que existe, ¿no? Entonces siempre es bien difícil el retroperitoneal, porque recuerden que los vasos y los ganglios están retroperitoneales, entonces ingresar al retroperitoneo por abdomen se le hace bien complicado cuando ya está avanzado, ¿no? Entonces, muy difícil, más que todo vamos a estar basados en la tomografía de resonancia para ayudarnos a ver el retroperitoneo. 13. Ya hay todo grande, ya es macroscópico en todo lado y se ve, solamente la tomografía y la resonancia nos dice que hay ganglios. Y el estadio 4, ya metástasis, pulmón, hígado, hueso, cerebro, por vía hematógena, a todo eso, hematógena. Pues bueno, eso. El diagnóstico es quirúrgico, el tratamiento es quirúrgico en las primeras etapas. El estadiaje nos basamos más que todo en la toma de muestras para poder estadificar. Por eso, cuando estamos entrando en algo, en una cirugía de ovario, sería lo ideal tomar muestras cuando estamos en ese momento. Sería lo ideal porque le va a ayudar al oncólogo quirúrgico o oncólogo médico para su tratamiento y manejo posterior. Cuando está totalmente avanzado, yo por lo menos, cuando habrá sido, hace más de 2 meses debe ser, el oncólogo, uno bajito, que es el doctor Vergara, quirúrgico, ¿sabes? ¿Lo conocen? ¿Lo conocen? El doctor Vergara, uno bajito, de México, boliviano, que ha ido a México y que ha vuelto. ¿Lo conocen? ¿Lo conoces? Uno bajito, hemos entrado a un cáncer de ovario que me llamó como ayudante, entramos, todo sembrado. Claro, tal vez él se ha vuelto medio tosco, como ya es oncólogo quirúrgico, ya desde los familiares para él es cualquier cosa, digamos, ¿no? Que entre, mira señor, ya, ahora salga. Y claro, el estudiante que él tiene, porque también está en
reducción en el centro. Les hace ver, les muestra, les explica un poco, pero no hemos hecho esta indicación reductora. ¿Qué quiere decir reductora? Intentar sacar los implantes que más podamos para darle mejor calidad de vida a esa paciente. Porque estos implantes que existen como vegetaciones, en un momento va a empezar a producir gran cantidad de ascitis. Y al producir ascitis, lastimosamente la calidad de vida de esa persona va a ser incómoda, va a empezar por el peso mismo, por el síndrome paraneoplásico, por la ortopnea que le va a predisponer. Si una mujer embarazada, nomás cuando ya está con 7 meses, dice, doctor, ya no puedo ni echarme, esta persona lastimosamente no va a ser por meses, va a ser por años que va a estar llevando el líquido acítico, y lastimosamente hubiera sido ideal hacer la citoreducción, sacar todo hasta volverlo 1 centímetro de todos los tumores que podamos ver. Cuando yo entré, todos eran macroscópicos, todos se veían. El intestino estaba pegado, distendido. Lo ideal hubiera sido, yo creo, una citoreducción. Claro, no es mi área de empezar a cortar, porque también debe sangrar, pero el colega no hizo nada, ¿no? Solamente vio, diría, etc. Y lo cesó. Ya terminamos la cirugía en 1 hora nada más. Me mostró, vio que todo estaba avanzado. Señor, mire, está avanzado, no hay nada más que hacer. Y listo, ya ahora salga nada. Entonces, lo ideal yo creo que debería ser hacer una citoreducción para disminuir, para mejorar la calidad de vida a largo plazo de esa paciente. Cuando ya encontramos ciertas características que nos va a decir que ya está avanzado, o sea que vamos a hacer una cirugía citoreductora, es cuando ya vamos a tener una paciente que tiene un CA 125 mayor a 1000, un líquido acítico sumamente incrementado, ¿no? Y datos ecográficos del fondo de saco de Douglas ocupado, cesado, sellado, o como denominan, pelvis congelada, o sea, totalmente sellado. Nadie ingresa ahí, porque todo está adherido. Entonces, en esos casos, la ecografía sí dice todo sellado, todo cubierto, nada visible, el ovario no se ve, el fondo del útero no se ve, nada se ve, todo es totalmente sellado. Entonces, en esos casos nos estaría diciendo que sí estamos con una paciente con un cáncer avanzado. Entonces, la conducta es, si entramos a operar, es hacer citoreducción para mejorar la calidad de vida de ese paciente. Todo menos de un centímetro. En el estadio 1, si ustedes recuerdan, es solamente ovario. Estadio 1 es solo ovario. Entonces, solamente haciendo histerectomía, salpingoforectomía, más quimioterapia para evitar refugencia, ya le hemos ayudado bastante. Ya tiene buena supervivencia el paciente. Estadio 1, hasta el ginecólogo lo puede hacer esto. Histerectomía, salpingo, y aquí le manda al oncólogo médico y hace su quimioterapia. Listo. Estadio 1. Solamente está en ovario. ¿Cómo? No. Falta 5 diapositivas. Igual lo mismo. Estadio 2, el ejemplo de lo que es del colega, vean. Era histerectomía, salpingoforectomía, omentectomía, sacar el aumento mayor, omentectomía, y la quimioterapia y radioterapia para reducir la recurrencia. Quimio y radio para reducir recurrencia. Estadio 3. Si sabemos que ya está totalmente líquido acítico mayor a 5 litros, sea 125 mayor a 1000 unidades por ml, ya estamos con un estadio avanzado, resonancia magnética con ganglios presentes. Si vamos a entrar a operar es para citoreducción. ¿Qué quiere decir? Todos los implantes que veamos debemos bajarlo a menos de 1 centímetro de tamaño, es lo ideal. Todos. Y liberar todo lo que podamos, porque todo está adherido. Hay que liberar también. Entonces, eso ayuda, para que la paciente pueda dormir tranquilamente, para que no tenga el peso, porque obviamente vamos a sacar el líquido acítico, y para que no se forme rápidamente en meses. ¿Me entienden? Por eso podemos decir que está reduciendo, citoreductora, está reduciendo las células que van a formar un transudado y lastimosamente ascitis.
Radioterapia y quimioterapia para reducir el riesgo. Esto mejora la calidad de vida bastante. Y lo van a ver en Doctor House. Y en Good Doctor también. Está cuando. ¿Cómo está? Uno de los capítulos, cuando una de las residentes del que tiene autismo, su colega es la que tiene el cáncer de ovario y hacen citoreducción por la paroscopía. Y lo pueden ver, está ahí y mejora bastante. No sé qué, pero es de Good Doctor. El poder del guión, No. El estadio 4, todo es paliativo. Ya metástasis en pulmón, hueso, cerebro, todo es paliativo. La quimioterapia, pues bueno, pues eso ya van a ver en oncología. Siempre vamos a hacer parásitos, para evitar la recusencia. Radio, quimio, esos dos ayudan bastante. ¿Cómo hacemos el seguimiento si esa paciente se está curando de lo que se ha hecho la histerectomía, salpingo, quimio y radio? El CA125 es un marcador específico de los tumores epiteliales. Si operamos, hacemos controles cada 4 o 5 meses o 6 meses durante 2 años. Vamos a ir viendo con el CA125 cómo va bajando. Era 1000, ahora ya es 800, pasa 3 meses es 600, pasa 3 meses ya es 200, pasa un año ya es 100 y así sucesivamente. Nos dice que se está curando la paciente con el manejo que hemos hecho. Y lo más